El 2 de mayo de 1945, la Unión Soviética finalmente invade Berlín, venciendo definitivamente a Alemania. Una vez que lograron la caída de Berlín, los soldados de la Armada Soviética recibieron un permiso especial de parte de su conductor Joseph Stalin. Como privilegio por haber vencido, se les autorizó a enviar un bulto de hasta 5 kilos a su hogar sin restricciones, por lo que los soldados mandaban literalmente cualquier cosa. Lo terrible era que todo era producto de un saqueo sistemático y descontrolado. Pero la verdad es que el permiso recibido iba más allá de los objetos obtenidos del robo de los derrotados de la guerra. Y fue una tragedia de la cual la Unión Soviética nunca se ha hecho cargo. En apenas unas semanas, alrededor de 2 millones de alemanas fueron violadas de manera masiva y sistemática por integrantes del Ejército Rojo, a quienes Stalin había dado luz verde al afirmar que tras una campaña tan dura, los soldados tenían derecho a entretenerse con mujeres. Aunque en mucha menor medida otros ejércitos aliados como el francés o el estadounidense también participaron en la barbarie, pero sobre todo contribuyeron a ella con su silencio. En este video vamos a compartirles los más desgarradores testimonios y situaciones que tuvieron que atravesar las víctimas de estas atrocidades. Cuando los ejércitos de los aliados y el Ejército Rojo lograron derrotar a las fuerzas del Tercer Reich, logrando la caída de la resistencia en Berlín, todos pensaron que los horrores de la guerra habían terminado, pero para las sobrevivientes alemanas la pesadilla solo estaba por empezar. Las mujeres germanas eran uno de los botines de guerra más preciados que los vencedores se disputaban, por lo que Berlín se convirtió en un campo de caza de mujeres. Adolescentes, adultas, ancianas, fuertes o enfermas, todas las mujeres fueron sometidas por soldados que celebraban con euforia cada uno de estos violentos abusos, sin importar la edad de las víctimas, que iban de niñas de 12 años a mujeres de 70 años. A continuación les dejamos un testimonio de una de las sobrevivientes. And that's when I saw my first Russian soldier, we all. The little Mongolian, even we had May with their fur caps down, okay? And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Según el historiador William Hitchcock, la mayoría fue abusada en repetidas ocasiones, algunas llegando a sufrir hasta 60 violaciones. Se calcula que más de 10.000 mujeres murieron a causa de estos hechos, ya fuera directamente por las agresiones sexuales recibidas, por complicaciones con los abortos o por suicidio por motivo del trauma. Los testimonios recogidos a lo largo de estos años son tan desgarradores como impactantes, por lo que advertimos a los espectadores sensibles que estén alerta. Recuerdo a una alemana violada, yacía desnuda y en la entrepierna le habían metido una granada. Ahora siento vergüenza, pero en ese momento no la sentí. Una vez unas mujeres alemanas llegaron a nuestro batallón para ver al comandante. Lloraban. Cuando el médico las revisó, vio que tenían heridas ahí. Estaban completamente desgarradas. Sus ropas interiores estaban completamente teñidas por la sangre. Dice A. Radkina en el testimonio recogido por Svetlana Alexievich en su famoso libro La guerra no tiene rostro de mujer. Esta terrible historia no solo es espantosa por su contenido, sino porque era la regla más que la excepción. La comandancia del Ejército Rojo se mostró complaciente con estas aberraciones, dado que no había órdenes, pero tampoco castigos ni voluntad de interrumpir la cadena de atrocidades. Algunos internos sostienen que hubo un periodo de gracia en el que se les permitía hacer cualquier cosa y que la represión y sanción de las violaciones tardó meses en llegar. Se comenta que alguna vez un subalterno se animó a reclamarle a Stalin, quien respondió: «Son muchachos que hicieron miles de kilómetros luchando, arriesgando su vida. Tenían derecho a pasarla bien con una mujer».
Existen registros de innumerables casos de violaciones cometidas por tropas soviéticas en la capital alemana, aun cuando el tema fue escondido en los años siguientes al final de la guerra, y particularmente aún hoy es un tema tabú en Rusia. Alexeyevich recoge otro testimonio de un soldado soviético. Éramos jóvenes, fuertes y hacía 4 años que no estábamos con una mujer. Entonces salimos a cazar alemanas. 10 hombres abusaban de una chica ya que no había demasiadas mujeres. Se escapaban y se escondían. Entonces si encontrábamos una chica de 12 o 13, la agarrábamos igual. Si gritaba mucho le poníamos un trapo en la boca. Nos parecía divertido en ese momento. Recién ahora me doy cuenta de lo que hacíamos. Esta experiencia perturbadora era sufrida por miles de mujeres alemanas, ya que el estado de la Alemania posguerra era verdaderamente deplorable, y las víctimas muchas veces accedían a ser sometidas, ya sea para no ser asesinadas o a cambio de alimento o abrigo. Los medios rusos suelen calificar las violaciones masivas como mitos de Occidente, aunque muchos de los datos hallados han sido extraídos del diario de un joven soldado soviético. Vladimir Gelfand era un joven teniente ucraniano y judío del Ejército Rojo que llevaba un diario de guerra a escondidas ya que era algo prohibido por sus superiores, quienes temían que ese material cayera en manos enemigas y se filtraran críticas a la comandancia soviética. En febrero de 1945, Gelfand cuenta cómo sus camaradas rodeaban y aniquilaban batallones de mujeres alemanas combatientes. Las gatas alemanas que capturábamos decían que estaban vengando a sus maridos muertos, escribe el teniente. Debemos destruirlas sin misericordia. Nuestros soldados sugieren apuñalarlas en sus genitales, pero yo solo las ejecutaría. Todos estos testimonios fueron recolectados en documentos judiciales, entre los que también se destacan pruebas de suicidios de niñas de 13 años, quienes tras ser víctimas de violaciones en grupo terminaron colgándose de una viga de la casa o bien ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre. Mi sobrina de 13 años fue violada en la habitación de al lado por 14 soldados rusos. A mi mujer la arrastraron hasta el granero y allí la violaron también. A la mañana siguiente, antes de dejarla en la granja, volvieron a hacerlo. Al abrir el granero encontramos su cuerpo destrozado. Relata Otto H., que arrastró en su conciencia esa noche en una granja de Friedeberg, en Pomerania, por el resto de su vida. En dichos reportes también se narran las desgarradoras historias de cómo las alemanas preferían matar a sus hijas y a ellas mismas para evitar ese destino. 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta en Alemania sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas de los aliados o los soviéticos. Ni la administración alemana inexistente, ni las tropas de ocupación llevaron registro de las violaciones, y la mayor parte de las pruebas documentales se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia. El arzobispo de Múnich y Frisinga pidió a los sacerdotes llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. Estos registros conservados son verdaderamente aterradores y demuestran que no solamente el Ejército Rojo fue artífice de los crímenes sufridos por las ciudadanas alemanas. 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres, escribió un párroco en estos informes solicitados por la Iglesia. El padre Andreas Weingand, de un pueblo al norte de Múnich, escribía: lo más triste del paso de las tropas aliadas fueron las violaciones de 3 mujeres, una casada, una soltera y una niña virgen de 16 años y medio, todas cometidas por soldados americanos fuertemente embriagados. La víctima más joven registrada en estos documentos fue una pequeña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, y la mayor, una mujer de 69 años. Otra costumbre de las tropas eran las salidas nocturnas en búsqueda de mujeres indefensas, tal como relata este testimonio escalofriante. Una noche llamaron a la puerta y eran 7 soldados americanos armados. Exigieron que les preparasen comida y después violaron a mi abuela y a mi madre. Mi primo lo vio todo, pero nunca habló de ello, relata Maximiliana, que creció sin saber que era hija de uno de aquellos despiadados soldados. Comencé a sospechar cuando quise hacer un viaje de estudios a Estados Unidos,
A mi madre aquello la desestabilizó por completo y después de varios meses y de mucha tensión, mi primo me contó lo que había presenciado. Fue espantoso. The fear always remains in your body, and you never get rid of it. The pain lessens over time, but the fear is always there. Lamentablemente, estos sucesos no fueron difundidos ni condenados, debido a que se sostuvo el silencio y el ocultamiento durante décadas. Los motivos fueron diversos. Por un lado, el régimen soviético desmintió y desestimó las acusaciones, y por su parte, las mujeres alemanas callaban por vergüenza. También en Alemania existía otra causa de silencio, dado que los esposos de esas mujeres las hacían callar. Eran ellos los que no querían que esas historias terribles tuvieran difusión. En un determinado momento, al haber sido tan frecuentes estas terribles violaciones, las mujeres empezaron a compartir sus experiencias entre sí, ya que fueron muchas las que habían sufrido lo mismo. De esa manera, las experiencias individuales de cada una se transformaron en una experiencia colectiva, en las que las excepciones eran las que habían logrado evitar ser violadas. Las cifras que los historiadores manejan son escalofriantes, ya que se cree que hubo en ese periodo alrededor de 2 millones de violaciones sistemáticas en toda Alemania, las cuales han querido ser borradas de la historia. Este fue el terrible relato que reúne las historias y testimonios de lo que sufrieron las mujeres a mano de los ejércitos que lograron terminar con la guerra, pero cometieron crímenes tan graves como los nazis. Hasta aquí el video, te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.